En el albor del mundo helénico, cuando los dioses aún caminaban entre los árboles y el destino de los hombres se tejía como un tapiz en manos invisibles, nació una niña bajo un presagio de furia y desdicha. Su nombre fue Atalanta. Y aunque su llegada al mundo debió haber sido motivo de júbilo, el corazón de su padre, el rey de Arcadia, se endureció como piedra al contemplar que el linaje real no continuaría con un hijo varón. En el eco sombrío de su decepción, tomó una decisión brutal: llevar al infante al bosque más profundo y dejarla allí, expuesta al frío, al hambre y a la voluntad caprichosa de los dioses. En aquella Arcadia primordial, una tierra aún sin cicatrices, poblada de centauros salvajes, dríades que susurraban en las cortezas y bestias que miraban con ojos antiguos, la pequeña fue depositada entre raíces húmedas, envuelta apenas en el aliento tibio de su primer llanto. Pero el bosque, más justo que los hombres, no la abandonó. Una osa hembra, quizá enviada por Artemisa o acaso movida por ese instinto maternal que ni los dioses comprenden del todo, la encontró. Su cuerpo, tan vasto como la montaña, rodeó a la criatura humana con una ternura feroz. La amamantó junto a sus cachorros, le dio abrigo bajo su pelaje áspero y la protegió de las alimañas nocturnas y de los ojos de los hombres. Así comenzó la leyenda. Atalanta creció sin lengua humana, pero con el idioma del bosque tatuado en la piel. Aprendió a leer el viento, a seguir la danza de las estrellas, a cazar como lo hacen los lobos y a correr con la elegancia del ciervo. Su cuerpo, esbelto y ágil, se volvió una extensión del terreno agreste, firme, veloz, indomable. Donde los hombres temblaban ante la espesura, ella se movía con la precisión de un presagio. Los centauros que merodeaban las laderas aprendieron a temerla, no por su fuerza, aunque la tenía, sino por su mirada, la mirada de alguien que ha visto el mundo sin nombres, sin leyes, sin límites. Algunos la confundieron con una ninfa salvaje. Otros, más supersticiosos, dijeron que Artemisa la había creado con sus propias manos, como una advertencia contra la arrogancia masculina. Ninguno se atrevía a acercarse demasiado. Cierta vez, un grupo de cazadores arcadios la divisó mientras bebía en un arroyo, desnuda con su arco colgado a su espalda como una rama más del bosque. Fue entonces cuando nació la primera canción sobre ella. La cantaron como una aparición, una visión de lo que sería la belleza si pudiera correr, si pudiera matar. Y como suele ocurrir con las leyendas, pronto esa canción viajó más rápido que el eco entre las montañas. Pero Atalanta no era una visión, era carne, era furia, era libertad encarnada, y lo sabía. En su pecho no latía el deseo de venganza ni la nostalgia por el mundo de los hombres. Su mundo era otro. La tierra húmeda bajo sus pies, el aullido del lobo en la lejanía, la luna colgada como una hermana muda en las alturas. Todo eso le bastaba. La diosa Artemisa la observaba desde la distancia, no con celos, sino con una especie de reconocimiento. Atalanta era su reflejo más humano, su hija espiritual. No le habló, no le ofreció dones, porque sabía que la muchacha ya poseía el mayor de todos, la soledad elegida. Con el tiempo, los rumores de una joven salvaje que corría más rápido que el viento y cazaba con precisión divina llegaron a oídos de reyes y héroes. Algunos enviaron emisarios para buscarla, para domarla, para convertirla en esposa, en doncella, en símbolo. Pero el bosque no entregaba a sus hijas tan fácilmente.
Fue solo cuando la sangre de un jabalí maldito empezó a teñir los campos del norte, cuando la furia del destino comenzó a agitarse como una tormenta lejana, que Atalanta dio un paso fuera de la espesura, no por ambición, no por gloria, sino porque algo dentro de ella, algo antiguo, tal vez heredado de su madre Osa o de la propia tierra que la crió, le susurró que el mundo estaba cambiando y que su lugar ya no podía estar únicamente entre las sombras del bosque. El bosque, que había sido su cuna y su reino, quedó atrás como un susurro antiguo cuando Atalanta descendió hacia el mundo de los hombres. Y aunque sus pasos tocaron la tierra de los mortales, su espíritu permanecía ajeno, como si su cuerpo habitara entre ellos, pero su alma aún siguiera danzando con los árboles. Fue en tiempos de caos y presagios que se alzó el grito desde Calidón. Un jabalí monstruoso, nacido del rencor de Artemis, devastaba los campos, arrasaba las cosechas y desgarraba con furia los sueños de un reino. La diosa, desde su trono lunar, había enviado la bestia como castigo por haber sido olvidada en los altares de aquel lugar. Ningún cazador lograba vencerla, ni lanza ni flecha bastaban, era un demonio de colmillos y sombra. Los reyes enviaron emisarios a cada rincón de Grecia, buscando a los más hábiles, héroes, príncipes, descendientes de dioses. Y entre todos esos nombres tallados en gloria y genealogía, uno brillaba con el peso del asombro: Atalanta, la salvaje, la hija del bosque. Ella acudió no por vanidad, sino por intuición, como si algo en el eco del mundo la llamara. Era tiempo de ver si el arte aprendido bajo la tutela muda de los árboles bastaba para enfrentar la furia de una criatura nacida del desprecio divino. Los hombres la miraron llegar como se observa un presagio. Su porte era el de una reina sin corona, su andar el de una loba entre ovejas. Su arco colgaba a la espalda como una extensión de su columna vertebral. Su túnica, corta y ceñida, no ocultaba ni su belleza ni su fuerza. Los héroes reunidos, entre ellos el joven y apasionado Meleagro, no sabían si admirarla, temerla o competir con ella. Fue Meleagro quien primero vio más allá del mito. Él, hijo de Altea, príncipe de Calidón, quedó atrapado en el instante en que sus ojos se cruzaron con los de Atalanta. No por su rostro, que parecía esculpido por la misma Artemisa, sino por algo más profundo, la ausencia de sumisión. En ella no había necesidad de ser salvada, había sido su propio salvavidas. Cuando comenzó la cacería, Atalanta se deslizó por el bosque calidonio con la misma familiaridad con la que otros respiraban. Los hombres tropezaban con raíces, gritaban entre ellos. Perdían el rastro, ella no. Su cuerpo parecía recordar cada curva del terreno, cada susurro del viento. Fue su flecha, certera y silenciosa, la primera en herir al jabalí. No lo mató, pero lo marcó, como si dijera: aquí estoy y no temo. Meleagro fue quien dio el golpe final, pero cuando la bestia yacía en tierra con su cuerpo enorme vencido y aún palpitante de furia, el joven príncipe alzó la voz y dijo ante todos: el primer golpe fue de ella. La gloria le pertenece. Hubo un silencio espeso. Algunos se removieron con disgusto, otros no disimularon su burla. Pero Meleagro sostuvo su mirada en Atalanta con firmeza, desafiando siglos de tradición con una sola frase. Fue así como la fama de la cazadora entre los hombres se tejió con hilos más fuertes que la sangre, los hilos del respeto ganado a pulso en un mundo que no estaba hecho para acoger a mujeres sin dueño.
Pero la gloria tiene un precio. Con la cacería del jabalí de Calidón, Atalanta dejó de ser una leyenda contada entre susurros para convertirse en una amenaza viviente. Su presencia, que antes provocaba asombro, comenzó a despertar algo más profundo, temor, no por su fuerza, sino por lo que representaba. Era la encarnación de la mujer que no se sometía, que no pedía permiso, que no quería esposo, ni reino, ni hijos. Los reyes comenzaron a murmurar. Las cortes se inquietaron. ¿Qué destino podía tener una mujer que vivía como hombre, que vencía como héroe, que no deseaba el lecho ni la corona? Había que reconducir su historia, había que imponerle una forma aceptable, y así surgió el murmullo que pronto se volvió decreto. Atalanta debe casarse, que escoja entre los hombres valientes aquel que pueda igualar su velocidad, que los dioses decidan su destino en la carrera. Ella escuchó y no se negó. Pero en su mirada volvió a brillar la chispa de los bosques antiguos y en su boca se dibujó una sonrisa tan leve como cruel. Si el mundo deseaba atraparla, tendría que correr, y correr muy, muy rápido. Las leyes de los hombres no son como las del bosque, no se dictan con la lluvia ni se juzgan con la mirada de los astros. Son palabras grabadas en piedra pero nacidas del miedo, y el miedo que Atalanta inspiraba era más grande que cualquier jabalí o criatura salvaje. Era el miedo ancestral de ver lo inmutable tambalearse. Debe casarse, decían los ancianos, mientras el vino corría en los salones. Es joven, es hermosa, no puede vivir sola eternamente. Es antinatural, pero lo que era antinatural para ellos era lo único que Atalanta había conocido, la libertad. Esa libertad que no suplica, no finge, no necesita cadenas ni promesas. Ella escuchó las palabras de los reyes, de los sacerdotes y de los consejeros, como quien oye el rumor de una tormenta en la distancia. No podía detenerla, pero podía decidir cómo enfrentarse a ella. Así impuso su ley: correré, uno a uno, que vengan. Si me alcanzan, serán mis esposos, si no, que mueran. No era una trampa ni una crueldad disfrazada de desafío, era simplemente justicia. Si la querían por su cuerpo, por su linaje o por la gloria de domar lo indomable, que lo probaran, que pagaran el precio del deseo con el aliento, con la carne. El pueblo acudió desde lejanas tierras, no por esperanza, sino por espectáculo. Querían ver al primer hombre que se atreviera a morir por una mujer. Querían ver a la cazadora hacer lo que hacía mejor, vencer. Los pretendientes comenzaron a llegar, nobles, príncipes, hijos de héroes. Algunos venían con arrogancia, creyendo que su sangre azul o sus músculos tallados en guerra serían suficientes. Otros con nervios en la voz, con plegarias en los labios. Ninguno volvió. Uno por uno corrieron, uno por uno cayeron. El circuito era ceremonial, un valle ancho y abierto, rodeado de columnas sagradas y estatuas de dioses testigos. El suelo era firme, marcado por años de rituales y desafíos. Atalanta se presentaba vestida con túnica corta, los pies ligeros como el viento. No necesitaba armas, su cuerpo era la flecha, y corría, no con furia ni con prisa, sino con una gracia que parecía fuera del tiempo. Sus movimientos no eran humanos. Eran la memoria misma del bosque, la danza de las hojas perseguidas por la brisa. Los hombres corrían tras ella como sombras torpes y ella, apenas sin esfuerzo, los dejaba atrás. Cuando llegaban a la meta, jadeando humillados, sabían que el destino ya estaba sellado. La muerte era rápida. La ley no ofrecía segundas oportunidades.
En el pueblo se alzaron voces: esto no es justo, esto es una carnicería, es un monstruo disfrazado de mujer, pero nadie podía negar que ella había advertido. Nadie podía decir que no se lo habían buscado. Los días pasaban y los cuerpos de los vencidos eran retirados al amanecer. La tierra comenzaba a impregnarse del olor agrio del fracaso masculino. Aún así no cesaban, porque el mito, como el amor, ciega, y muchos soñaban con ser el elegido que doblegara a la cazadora. Atalanta, mientras tanto, se mantenía serena, no reía, no lloraba, no mostraba crueldad ni gozo, solo corría. Era su manera de decir: nadie me posee. Era su forma de recordar al mundo que su libertad no estaba en disputa, que no era una doncella esperando ser conquistada, sino una fuerza de la naturaleza que solo se detenía cuando ella lo decidía. Y sin embargo, en las noches, cuando el bullicio callaba y el templo quedaba en sombras, a veces Atalanta miraba hacia el cielo, no con tristeza, sino con un algo que rozaba la duda, porque incluso la más libre de las almas no es inmune al destino. Y los dioses, que desde el principio la habían observado con curiosidad, comenzaban a inclinarse hacia el juego. Uno de ellos, en especial, estaba ya preparando las piezas para el próximo movimiento, pero eso aún estaba por venir. El rumor de la cazadora invencible cruzó reinos y mares, como viento en la copa de los árboles. Las historias viajaban más rápido que los mensajeros y a menudo se distorsionaban en el camino. Algunos decían que Atalanta volaba, que su piel era de bronce bruñido, que tenía los ojos de una leona y el alma de Artemisa. Otros, más simples, decían que era una prueba enviada por los dioses para castigar el orgullo de los hombres. Pero entre todos los oídos que escucharon estas leyendas, hubo uno que no rió ni tembló: Hipómenes. No era el más fuerte, ni el más rápido, ni el más osado. Su linaje era noble, descendiente de Neleo, nieto de Poseidón, pero él no se adornaba con genealogías como otros jóvenes de su edad. Era un hombre reflexivo, más dado a la observación que al alarde, más atento al silencio que al ruido. Cuando supo de la carrera, no sintió el ardor impulsivo de la conquista, ni el deseo de poseer lo inalcanzable. Sintió, en cambio, una curiosidad profunda. ¿Qué clase de mujer podía correr más rápido que la muerte? ¿Y qué clase de mundo era este donde ella debía ofrecer su libertad como premio? No la quiero para mí, se dijo, mirando al cielo, como si ya sospechara que algo más grande que él mismo lo miraba desde arriba. Quiero comprenderla, correr con ella, no detrás. No fue a los reyes, ni a los consejeros, ni a los hombres que murmuraban en las plazas. Se dirigió directamente al templo de Afrodita. Era un santuario modesto, oculto entre colinas cubiertas de amapolas. Allí, bajo un cielo inmóvil, Hipómenes ofreció incienso y palabras, pero no pidió amor, no pidió victoria, pidió ser digno de intentarlo, y esa súplica humilde y distinta resonó en la diosa. Afrodita, entre todas las deidades, era la más voluble, se movía por capricho, pero también por belleza. Y la belleza de ese instante, un joven solo, rezando sin deseo de conquista, fue suficiente para hacerla sonreír. Se le apareció no como diosa, sino como aroma de rosas antiguas, como un soplo de calor en el cuello. Y luego, en figura humana, vestida de blanco puro, con el cabello suelto como espuma sobre el mármol. ¿No temes morir como los otros?, preguntó. Con la voz de las estaciones, Hipómenes no respondió de inmediato.
Luego dijo: temo más no correr. La respuesta complació a la diosa. Atalanta ama la libertad, dijo Afrodita, con una dulzura que no ocultaba su peligro, pero incluso los corazones más salvajes se distraen. Te daré algo que brilla más que el sol del mediodía, no por su valor, sino por lo que representa. De su palma surgieron 3 frutos dorados, manzanas del jardín de las Hespérides, robadas del rincón donde el tiempo duerme. Lánzalas, pero no todas de una vez, advirtió. No las uses como armas, sino como espejos. Si sabes cuándo y cómo, no tendrás que vencerla, ella misma elegirá perder. Hipómenes tomó los frutos con reverencia. Pesaban poco, pero su fulgor parecía arrastrar consigo siglos de deseo y perdición. Agradeció a la diosa, pero ella ya no estaba. Solo quedaban los pétalos en el viento y una duda creciente en su pecho. No durmió la noche anterior a la carrera, no por miedo, sino porque comprendía que lo que estaba a punto de hacer no era simplemente correr, era entrar en el mito, y en el mito nadie sale indemne, no se gana sin perder algo. Mientras tanto, Atalanta dormía en sus aposentos sin saber aún que algo había cambiado, que por primera vez alguien no venía por ella sino con ella. Y los dioses, y siempre atentos al eco de lo humano, aguardaban. El sol ascendía lento sobre el valle ceremonial, encendiendo las colinas con tonos ámbar y dorados. Era una mañana extraña, sin viento, como si incluso la naturaleza contuviera el aliento. A lo largo de la explanada se congregaban reyes, soldados, aldeanos y sacerdotes. Todos deseaban ver la carrera, no por el resultado, que parecía inevitable, sino por el drama que la precedía. La belleza de la mujer indomable, el rostro sereno del joven desconocido y el susurro de que tal vez, solo tal vez, algo fuera diferente esta vez. El camino marcado para la competencia era largo y sinuoso, bordeado de cipreses y estatuas desgastadas por el tiempo. Las huellas de las carreras anteriores seguían visibles como cicatrices en la tierra, ahí donde el sudor de los vencidos se había fundido con el polvo, ahí donde los cuerpos fueron arrastrados fuera del campo, sin gloria ni sepultura. Atalanta estaba allí erguida como una flecha tensa. Su túnica blanca ondeaba apenas y su mirada recorría a Hipómenes sin detenerse. Lo había visto antes, sabía que no era como los otros, y eso la inquietaba más que cualquier espada. ¿Estás preparado para morir?, preguntó sin crueldad. Estoy preparado para correr, respondió él. Los sacerdotes dieron la señal y el mundo se volvió un tambor. Ambos cuerpos se lanzaron al mismo tiempo. El primer tramo fue como un presagio. Atalanta tomó la delantera, su velocidad era casi irreal, como si el suelo mismo la empujara hacia adelante. Hipómenes la seguía sin esperanza de alcanzarla por medios humanos, pero no había venido con velocidad sino con astucia. Sintiendo que la distancia comenzaba a crecer, sacó de su túnica la primera manzana dorada. La sostuvo apenas un instante en su palma, dejando que el sol la besara. Luego la lanzó con precisión al costado del camino. Atalanta lo sintió más que verlo, una ráfaga de brillo dorado en la periferia. No fue curiosidad lo que la detuvo, fue algo más profundo, una sensación ancestral, como si ese fruto llevara el eco de otro tiempo. Se volvió, no completamente, solo lo justo para ver, solo lo justo para perder un latido. Hipómenes la rebasó, no dijo nada, no se burló, continuó, sabiendo que no era suficiente. Ella lo alcanzaría, y lo hizo.
rápida como la tormenta, lo adelantó con furia en la mirada, con la humillación de haber cedido siquiera un segundo. El segundo tramo fue más brutal. Atalanta corría con rabia ahora, como si el suelo no mereciera tocar sus pies. Pero Hipómenes no flaqueó, y cuando ella comenzaba a dejarlo atrás nuevamente, lanzó la segunda manzana. Esta vez cayó más cerca de su trayectoria. Atalanta la vio rodar entre las piedras, escuchó su sonido claro y metálico al chocar contra el mármol de una antigua estatua caída. Y dudó, porque el primer desvío podía haber sido un accidente, pero dos eran una pregunta. Su cuerpo no se detuvo, pero su mente sí. Bastó una mirada, un giro de cuello, una interrupción ínfima en el ritmo perfecto de sus pasos. Hipómenes pasó de nuevo. El pueblo comenzó a agitarse. Los murmullos crecían como olas, no por el avance de Hipómenes, sino por el cambio en Atalanta. Nadie la había visto así, desconcertada, humana, atrapada por una trampa que no era fuerza ni violencia, sino belleza. Y entonces llegó el último tramo. Ella lo rebasó por tercera vez sin dudar, dispuesta a dejar atrás toda duda, toda trampa, todo símbolo. Pero justo cuando la línea final se vislumbraba, Hipómenes lanzó la última manzana. No la tiró a un lado, la lanzó justo frente a ella. Atalanta, que jamás había temido a la muerte, sintió una punzada de algo nuevo, deseo no por el fruto, por lo que representaba, por la idea de que tal vez si no quería seguir corriendo, se detuvo. Fue solo un segundo, un latido, una vacilación, pero fue suficiente. Hipómenes cruzó la línea y el valle enmudeció. No hubo vítores, no hubo celebraciones, solo un silencio extraño, pesado, como si todos supieran que algo sagrado acababa de romperse. Atalanta llegó instantes después. No jadeaba, no lloraba, solo lo miraba como si él fuera un espejo, como si viera en él su derrota y su salvación al mismo tiempo. Hipómenes, por su parte, no levantó los brazos, no reclamó premio, se acercó a ella y en lugar de tomar su mano, inclinó la cabeza. Gracias, susurró. Atalanta no respondió. En sus ojos algo había muerto y algo nuevo comenzaba a nacer. Los dioses arriba observaban y Afrodita, satisfecha, giraba la manzana restante en sus dedos, sonriendo con la crueldad suave de quien sabe que la historia aún no ha terminado. Después de la carrera no hubo celebración digna de una victoria. No se alzaron estandartes, no se sirvieron banquetes, ni se entonaron himnos. La gente, aún presa del asombro, observaba a los dos jóvenes como si fueran apariciones. Atalanta, la invicta, había caído, y sin embargo caminaba con la misma altivez, con la misma gracia salvaje, aunque su sombra parecía ahora más larga, más oscura. Hipómenes no la tocó, ni la miró con soberbia. Se mantuvo a su lado, en silencio, como si comprendiera la magnitud del acto que acababan de protagonizar. Había ganado, sí, pero no sin quebrar algo sagrado en ella. Los reyes, satisfechos por haber forzado un desenlace, se apresuraron a sellar la unión. Un matrimonio ejemplar, decían, el fin de la amenaza, la domesticación de la mujer que corría como los dioses. Pero no comprendían que Atalanta no había sido doblegada por una mano mortal, sino desviada por algo mucho más profundo, la belleza de una trampa que ella misma eligió mirar. La ceremonia fue breve. Se pronunciaron votos, se ofrecieron libaciones, se ataron las muñecas con hilo rojo, símbolo de unión, pero ni la tierra tembló ni los dioses bendijeron el acto. Afrodita no fue invocada, y eso fue el error.
porque la diosa no había intervenido por bondad ni por interés en el destino de los mortales. Había jugado y esperaba ser honrada. Pero los jóvenes, cegados por el deseo y embriagados por la extraña mezcla de victoria y humillación, olvidaron. Su unión fue urgente. No buscaron lecho ni casa. Se entregaron a la pasión en el primer lugar que encontraron, un antiguo templo cubierto por hiedra, donde la piedra aún guardaba el aliento de lo divino. Era un santuario de Cibeles, madre de la naturaleza, protectora de los ciclos y de la furia sagrada. Nadie debía mancillar su recinto con deseo impuro, pero ellos no pensaron, no preguntaron. Atalanta por primera vez no corrió, Hipómenes por primera vez no midió sus pasos, y entre columnas milenarias se unieron, no como esposo y esposa, sino como dos cuerpos que se buscaban con hambre de fuego. Entonces la diosa habló no con palabras, con ira. El aire cambió, una ráfaga seca barrió el templo. La hiedra se agitó como serpientes. La tierra se abrió bajo ellos, pero no para tragarlos, sino para transformarlos. Primero fue el temblor de los huesos, el estirarse de los músculos, la caída del cabello. Atalanta gritó, pero su voz se convirtió en un rugido. Hipómenes trató de sujetarla, pero ya no tenía manos, tenía garras, pezuñas, mandíbulas. Fueron transformados en leones, pero no en bestias comunes, no en simples animales. Afrodita, con su delicadeza cruel, los condenó con una maldición perfecta. Serían compañeros para siempre, pero jamás podrían volver a unirse. Dos cuerpos juntos, dos almas errantes, incapaces de mirarse con ternura o de compartir el fuego que los consumió. La naturaleza, que había sido su refugio, se convirtió ahora en prisión. La gente habló del castigo como justicia divina. Algunos dijeron que merecían su suerte por desafiar las leyes del mundo. Otros los vieron como símbolos de aquello que los humanos no pueden comprender ni controlar: el deseo, la libertad, el juego de los dioses. Los sacerdotes cubrieron el templo. Los sellaron con cadenas de bronce. Nadie volvió a entrar, pero en los bosques se comenzó a ver una extraña pareja de leones, siempre juntos, siempre en silencio. Una hembra de ojos brillantes, un macho de melena oscura. No cazaban, no rugían, solo caminaban. A veces al amanecer, y uno se adelantaba y el otro dudaba, como si recordaran en lo profundo de su carne transformada aquella carrera que selló su destino. Y en el Olimpo Afrodita giraba la manzana restante entre sus dedos. Ya no reía, ya no miraba, solo esperaba el próximo juego. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo ha pasado. Los años para los hombres transcurren como una sucesión de estaciones, una medida breve en comparación con el tiempo que habitan los mitos. Pero los leones, aquellos dos leones, no envejecen como los demás. Vagaban por los bosques de Arcadia cuando el primer roble aún susurraba el eco de antiguos rezos, y todavía se les ve cuando la niebla baja desde las montañas al amanecer. No son fieras, no acechan, no rugen, caminan. La hembra va adelante, ligera, como si aún conservara la memoria de una carrera inacabada. El macho la sigue con paso contenido, sin atreverse jamás a alcanzarla. Nunca se tocan, nunca se rozan, pero nunca se separan. Los cazadores los han visto desde lejos y han regresado con historias en los ojos. Dicen que hay algo en ellos que no es animal, que sus miradas no brillan con instinto, sino con pena,
que cuando los vientos son favorables, y puede escucharse un lamento tenue, como una voz que una vez fue humana, atrapada para siempre en el umbral entre lo que fue y lo que pudo haber sido. A veces se acercan a los lugares antiguos, el claro donde antaño se celebraban las carreras, el templo cubierto de musgo y olvidado por los hombres, la cueva donde una osa una vez cuidó de una niña que lloraba de hambre y frío. Esos lugares los atraen, como si en su interior palpitara aún una nostalgia que no ha muerto, pero no pueden recordar del todo, no con claridad. Lo que sienten es más bien un impulso, una incomodidad dulce, un reconocimiento que duele, como el eco de un sueño, como una palabra que se pronuncia en otro idioma y que sin embargo resuena con verdad en los huesos. Atalanta ya no corre, pero su andar conserva la dignidad de quien no fue vencida por la fuerza, sino por el corazón. Hipómenes ya no habla, pero sus ojos siguen la figura de su compañera con la devoción de quien ha ganado todo y aún así ha perdido lo esencial. Ambos son libres, pero no pueden unirse. Ambos están juntos, pero no se pertenecen. Y los dioses desde lo alto contemplan su obra, tal vez con orgullo, tal vez con arrepentimiento. Tal vez con ese mismo sentimiento que los humanos llaman amor, pero que en ellos solo dura lo que dura un juego. El mito sobrevive, como todos los buenos mitos, se adapta, cambia, pero no desaparece. Los sabios lo interpretan como símbolo del orgullo castigado. Los poetas lo transforman en alegoría del amor imposible. Los enamorados lo repiten en susurros cuando sienten que el destino les niega lo que más anhelan. Y los niños, los pocos que aún se atreven a perderse en los bosques, aseguran haber visto entre la niebla dos sombras doradas moviéndose con lentitud. Un león y una leona, sin cadenas, sin jaula, pero con los ojos llenos de un anhelo eterno. Y así termina la historia de Atalanta, la más libre, la más veloz, la que nunca quiso detenerse salvo una vez, y de Hipómenes, el joven que desafió a la cazadora y ganó su mano a costa de perder todo lo demás, no como advertencia, sino como reflejo, porque algunos destinos no están hechos para cambiarse, sino para contarse y recordarse. Gracias por acompañarnos hoy. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete para más aventuras. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos cuentos. Déjanos un comentario abajo con tus sugerencias para nuevas historias. Hasta pronto.